Si alguna vez te ignoraron, te dejaron en visto o te cambiaron por otro, es porque jugaste el juego de la seducción sin conocer sus reglas, y hoy vas a aprenderlas, porque en un mundo donde la mayoría de los hombres se pierden detrás de sus emociones existe un arte que muy pocos dominan, el arte de la seducción estratégica, un arte que no nació del corazón sino del poder, y lo que revelaremos hoy es la psicología oscura que Maquiavelo mismo aplicaría para conquistar, influenciar y dominar la mente femenina, porque esto no se trata de amor, se trata de control. Y antes de que un hombre pronuncie una sola palabra ya ha definido si ganará o perderá el juego, no porque la mujer lea su mente, sino porque sus gestos, su ritmo, su energía y su manera de entrar en un espacio gritan una verdad profunda que ella capta de inmediato. Y el primer error que destruye toda posibilidad de atracción es actuar desde la emoción en lugar de actuar desde la estrategia, porque la emoción impulsa movimientos impulsivos, palabras innecesarias y demostraciones excesivas, mientras que la estrategia diseña cada paso como si se tratara de un tablero donde el objetivo no es complacer sino influir, y el hombre emocional actúa para llenar un vacío interno porque quiere gustar, quiere ser aprobado, quiere ser aceptado. Y eso se nota en cómo se inclina demasiado hacia ella, en cómo su sonrisa busca permiso, en cómo su mirada pide algo sin atreverse a pedirlo. Porque ese tipo de hombre se entrega antes de tiempo, abre su corazón cuando nadie se lo pidió. Revela sus intenciones demasiado pronto y en esa transparencia desesperada pierde lo que más necesita conservar, su poder, porque la seducción no es un acto de entrega prematura sino un acto de control calculado. No se trata de sentir sino de dirigir lo que la otra persona siente. Y el hombre estratégico actúa de un modo completamente distinto porque no se deja arrastrar por emociones repentinas ni por deseos inmediatos. Cuando entra en un espacio observa primero, observa cómo se comporta ella, cómo se mueve, cómo reacciona a los estímulos de su entorno, porque entiende que la información es poder y que la seducción no es un impulso sino un mapa que se revela paso a paso. Su atención no es desesperada sino selectiva, sus palabras no son abundantes sino precisas, y cuando habla no busca caer bien sino impactar. Y la razón por la que la estrategia supera a la emoción es simple. La emoción entrega el control, mientras que la estrategia lo reclama. Porque en cuanto un hombre se deja llevar por sus sentimientos, pierde la habilidad de observar con frialdad, de interpretar patrones, de elegir los momentos correctos. Y la seducción no premia la intensidad emocional, sino la exactitud. Porque la mujer no se siente atraída solo por quien siente mucho, sino por quien sabe usar sus sentimientos como una herramienta y no como un motor que lo arrastra. Y el hombre emocional es predecible porque reacciona siempre de la misma manera. Si ella se aleja, él persigue, si ella muestra interés, él se entrega por completo. Y lo predecible jamás seduce. En cambio, el hombre estratégico marca el ritmo, no se precipita cuando recibe atención y no se derrumba cuando es ignorado, porque entiende que la calma es un arma que la mujer interpreta como fortaleza interna y esa fortaleza es exactamente lo que despierta la curiosidad y el deseo. Y cuando un hombre deja de actuar desde la emoción, empieza a ver a la mujer no como un objetivo sino como un terreno psicológico donde cada palabra activa una interpretación. Cada silencio despierta una pregunta y cada gesto comunica una posición, porque la seducción no consiste en correr hacia ella, sino en crear un espacio donde ella decida acercarse. Es el arte de construir un reino invisible donde la mujer se siente atraída no porque el hombre la persiga, sino porque la dinámica que él ha creado la invita. Y esta estrategia no es frialdad absoluta, sino inteligencia emocional aplicada, porque el hombre que domina este juego no reprime lo que siente, sino que simplemente no permite que lo que siente destruya la estructura del juego, sabe cuándo mostrar interés sin volverse dependiente, cuándo usar el silencio para generar tensión y cuándo mostrar una vulnerabilidad calculada que abre puertas sin perder poder, porque la estrategia no elimina la emoción sino que la dirige, y cuando un hombre domina su mundo interno domina también el ritmo de la interacción.
Y así la seducción deja de ser un caos y se transforma en un proceso donde cada movimiento tiene un propósito, donde no buscas ser elegido sino crear un ambiente donde eres la opción más intrigante, más sólida y más desafiante. Porque el hombre estratégico no compite con nadie, su presencia se convierte en una anomalía poderosa que pocas mujeres están acostumbradas a encontrar. Y lo que es raro seduce, lo que es calculado perdura, lo que se presenta sin necesidad conquista. Y es aquí donde se abre la puerta hacia el siguiente principio. Porque una vez que el hombre entiende que la seducción es estrategia y no emoción, descubre que el poder no nace de lo que muestra, sino de lo que oculta, de aquello que no puede ser leído con facilidad, de la esencia que permanece en sombra. Y esa sombra, ese misterio calculado, es exactamente lo que transforma a un hombre común en el más deseado. Porque en la seducción hay fuerzas invisibles que moldean el deseo, impulsos que operan más allá de la lógica y más allá de la palabra. Y entre todas esas fuerzas existe una que siempre ha gobernado el corazón humano con mano firme. El misterio, porque aquello que no entendemos lo buscamos y aquello que no controlamos nos obsesiona. Y es aquí donde entra el principio maquiavélico más peligroso de todos. Jamás permitas que una mujer sienta que ya te tiene completamente descifrado, porque el hombre que se desnuda emocionalmente demasiado pronto entrega su poder sin darse cuenta. Y la mujer, como cualquier ser humano, no desea lo que se le entrega fácil. No ama lo que se le da sin resistencia. Lo que realmente cautiva es la sombra, lo oculto, lo que se intuye pero no se puede confirmar, porque el misterio es una estrategia y no un accidente. Es un arma tan precisa que si se maneja con inteligencia convierte a un hombre común en una figura intrigante, irresistible y difícil de olvidar. Lo fascinante del misterio no es el silencio absoluto. No se trata de esconderse ni de volverse inaccesible. El misterio auténtico, el que Maquiavelo defendería, es la dosificación calculada de información. Revela solo lo suficiente para conectar, pero no lo suficiente para ser predecible. Le permites entrar en tu mundo, sí, pero nunca le abres todas las puertas al mismo tiempo. Y cada puerta que permanece cerrada se vuelve inevitablemente una pregunta que ella quiere que respondas. Y un error común entre los hombres es creer que el misterio consiste en mirar serio, hablar poco y hacerse el frío. Pero no, eso no es misterio, eso es inmadurez, porque el misterio verdadero requiere intención. Requiere que sepas exactamente qué mostrar, cuándo mostrarlo y por qué mostrarlo. No es esconder tu personalidad, sino construir una versión más profunda de ti mismo. Debes ser como un libro cuyos capítulos están escritos con intensidad pero que nunca revela el final antes de tiempo. Imagina a un hombre que en lugar de contar toda su vida en la primera conversación, ofrece fragmentos y pausas calculadas, que cuando ella pregunta sobre su pasado responde con claridad, pero siempre deja un hilo suelto, un detalle incompleto que invita a seguir investigando, que habla con convicción, pero nunca con desesperación por ser entendido. Ese hombre proyecta poder porque controla su narrativa y quien controla su narrativa controla la percepción que otros tienen de él. Porque las mujeres, como todos los seres humanos, buscan emoción y la emoción nace del contraste. Cuando eres parcialmente accesible pero parcialmente enigmático, activas en su mente un mecanismo primitivo que es la curiosidad. Y la curiosidad, una vez encendida, es difícil de apagar. Ella querrá saber más, querrá interpretar tus silencios, querrá observar tus gestos, querrá comprender lo que aún no le has contado. Porque cada hombre que se muestra por completo desde el inicio deja de ser un enigma y se convierte en un objeto estático, pero un hombre envuelto en misterio se vuelve un paisaje que ella desea explorar. Y el misterio también se expresa en tus acciones porque no anuncias tus planes, sino que los ejecutas. No explicas tus emociones, sino que las administras. No reaccionas de inmediato, sino que eliges el momento preciso. Y esta capacidad de controlar tus impulsos convierte tu presencia en algo intrigante, porque ella no sabe qué esperar y precisamente por eso piensa en ti más de lo que quiere admitir. Porque la predictibilidad mata el deseo y cuando un hombre se vuelve demasiado disponible, demasiado evidente, demasiado entregado, la mujer deja de sentir esa chispa de incertidumbre que alimenta la atracción. Y aquí aparece algo crucial. Tu misterio no debe ser confundido con inseguridad, porque un hombre inseguro se esconde porque teme ser visto, mientras que un hombre poderoso se dosifica porque sabe que su esencia es valiosa. Y esa diferencia lo cambia todo. El misterio maquiavélico es intencional,
refinado, construido a través del control emocional, la mujer no siente que ocultas algo por debilidad, sino que eliges no mostrarlo por fortaleza. Y cuando controlas lo que revelas, también controlas lo que ella siente, porque cuando limitas tu exposición aumenta su inversión emocional y cuando logras que invierta ya has ganado la mitad del juego, y es precisamente esta dinámica del contraste emocional, esta tensión entre lo visible y lo oculto, lo accesible y lo enigmático, la que conecta con el siguiente principio, porque el truco no es agradar sino crear contraste. Y muchos hombres creen que la seducción consiste en demostrar que son buenos, confiables y atentos, pero esa creencia es la raíz de su fracaso, porque cuando deseas agradar te colocas por debajo y cuando te colocas por debajo pierdes poder, porque Maquiavelo entendía que el ser humano no se mueve por lo correcto sino por lo que lo impacta, y la seducción no se gana con gentileza sino con contraste. El truco no es ser el hombre perfecto, sino ser el hombre que provoca emociones opuestas, no el que está siempre, sino el que aparece con intención y desaparece con propósito. Y el contraste emocional es lo que despierta la curiosidad, lo que activa la mente femenina, lo que la hace analizar cada gesto, cada silencio, cada palabra. Porque cuando siempre eres bueno, ella deja de sentir. Cuando siempre eres dulce, ella deja de imaginar. Y cuando dejas de provocar imaginación, dejas de existir en su mundo emocional. Y el poder del contraste no consiste en manipular con maldad, sino en crear un ritmo psicológico donde muestras interés genuino pero no total, donde eres cálido en un momento y en el siguiente te vuelves más reservado, donde haces que sienta tu valor pero no tu dependencia, porque lo que se revela del todo pierde su misterio y lo que se oculta del todo pierde su conexión. Y el maestro de la seducción es quien domina el equilibrio entre ambos, porque la mujer no se enamora del hombre plano, sino del hombre que la hace sentir algo distinto de lo habitual. Y aquí es donde la mayoría cae, porque confunden disponibilidad con seducción, cuando en realidad la seducción nace de la escasez. No escasez de atención, sino de certidumbre. No escasez de interés, sino de previsibilidad. Y cuando ella no puede predecir tu siguiente movimiento, su mente se mantiene activa analizando, cuestionando, imaginando, y en ese estado la atracción se vuelve inevitable, porque en el corazón humano domina lo que sorprende y la sorpresa es el arma del estratega. Un mensaje inesperado seguido de un silencio calculado, un cumplido preciso seguido de una actitud neutral, una mirada intensa seguida de una retirada elegante, porque no es el gesto lo que seduce, sino el contraste entre los gestos. Y esto nos lleva al principio del control del ritmo, porque un seductor no es el hombre que más habla, ni el que más promete, ni el que más corre para complacer. Es el hombre que sabe dominar el tiempo, y quien domina el tiempo domina la reacción, y quien domina la reacción domina la emoción, porque la impaciencia es un grito silencioso que revela tu necesidad y nada mata más el deseo femenino que un hombre necesitado. Y controlar el ritmo es controlar la entrega porque no das todo a la vez, no muestras todo de inmediato, no abres el libro completo cuando apenas estás en el primer capítulo, y el silencio estratégico no es ausencia sino presencia invisible. Es una herramienta que usada con inteligencia convierte cada mensaje tuyo en un pequeño acontecimiento no por lo que dices, sino porque ella ha estado esperando escucharte, y controlar el ritmo también significa establecer la cadencia emocional donde a veces avanzas, a veces te detienes, a veces te acercas con intensidad calculada y luego retrocedes lo suficiente como para que ella avance un paso hacia ti, porque en una danza ambos dan pasos, pero en una persecución solo uno corre y ese nunca debe ser el hombre. Y a medida que dominas el ritmo, ella comienza a sincronizarse contigo. Sus mensajes, sus preguntas, su energía emocional empiezan a seguir el compás que tú estableces. Y cuando eso sucede, ya no estás seduciendo, sino guiando. Porque cuando controlas el ritmo, controlas la narrativa, y cuando controlas la narrativa, controlas el juego por completo. Y al final la victoria en la seducción nunca pertenece al más impulsivo, sino al más calculador. Porque ser misterioso no es esconderte, sino revelar solo lo necesario. Ser impredecible no es ser caótico, sino moverte con intención. Y controlar el ritmo no es desaparecer, sino demostrar que tu tiempo es valioso y tu presencia es selectiva. Porque la seducción no se gana siendo el más disponible, sino el más deseado. No siendo el más complaciente, sino el más firme. No siendo el más
más emocional, sino el más estratégico. Y cuando dominas este arte, no solo conquistas a una mujer, sino que conquistas tu propio poder. Porque al final seducir no es convencer, sino atraer. Y atraer es gobernar sin forzar. Esa es la esencia maquiavélica, esa es la clave, esa es la ventaja del hombre que piensa mientras los demás solo sienten. Muchos hombres buscan amor, pero muy pocos buscan poder, y en la seducción el poder es lo que decide quién conquista y quién es olvidado. Recuerda las palabras de Maquiavelo: no gana el que siente más, sino el que piensa mejor. Ahora conoces el truco, el resto es estrategia.